Disfrutando el cuento con Ángel Guzmán. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de este jueves aquí en el Museo de los Conspiradores, donde tan gentil y cálidamente nos reciben tanto el director que está aquí presente el día de hoy, nuestro buen amigo Cristian Redondo, como todo el personal del museo. La Corresponsalía Querétaro del Seminario de Cultura Mexicana se complace en presentar a ustedes una ponencia de la doctora Guadalupe Zárate Miguel, que nos va a mostrar parte del fecundo trabajo de uno de los fotógrafos queretanos más con un trabajo y un legado muy importante para la historia, para conocer la historia de Querétaro. Don Esteban Galván, cronista visual de Querétaro. Voy a permitirme leer una breve semblanza curricular de la doctora Guadalupe Zárate, para quien no la conoce. Obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fundadora del Seminario Inmigrantes Extranjeros en la Historia de México en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fundadora del Museo de los Milagros en el Santuario de la Virgen de los Dolores de Soriano, Querétaro, y fundadora también del Centro Queretano de Libro. Su línea de investigación se ha centrado en la historia cultural y social. En su proyecto Memoria y Patrimonio Cultural en Querétaro, integró las tareas de rescate, estudio y difusión del patrimonio cultural del Estado. Ha realizado guiones científicos y curadurías para exposiciones permanentes, temporales e itinerantes, así como para radio, video, multimedia y videomapping. Ha publicado más de 50 capítulos de libros, prólogos, artículos científicos y de divulgación. Es autora de cerca de 20 libros, entre los que destacan Un espacio para la memoria, la historia del Museo Regional de Querétaro, que obtuvo la mención honorífica del Premio Miguel Covarrubias en 2001. Historia y monumentos de Querétaro, Memoria Queretana, 3 ediciones. Pioneros de la fotografía en Querétaro y el más reciente, Memoria de nuestro Querétaro, tradición, identidad y pertenencia. Es presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, filial Querétaro y de la Red de Estudios Visuales de América Latina. Es integrante del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Querétaro, y de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Tiene un aplauso muy fuerte para nuestra ponente. Le agradecemos mucho, Lupita, y tienes la palabra. Gracias Valentín, gracias a mis colegas del seminario, gracias a todos ustedes por haberse dado el tiempo de venir para acá. Y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, he de decirles que esta es una conferencia que es de no es de una investigación finalizada, es una investigación que está en proceso. Es también una tarea autoimpuesta, no nada más por motivos académicos, sino también por motivos muy personales. El personaje del cual me voy a referir hoy lo conocí hace más de 25 años
Él tiene 25 años de fallecido, este año los cumplió. Un hombre que lo empecé a consultar porque yo estaba haciendo un trabajo de investigación y encontraba muy poca información tradicional en los archivos históricos, como que eran poco elocuentes. Yo estaba haciendo esa investigación, si está terminada y publicada, el origen y la transformación del centro histórico de la ciudad de Querétaro. Era un trabajo pionero y muy importante de realizar por muchas razones. Y un personaje que me topé viendo algunas fotografías antiguas y preguntando me remitieron a don Esteban. Y don Esteban fue para mí un excelente informante, un guía que me ayudó a recorrer tramo por tramo de esta ciudad. Una persona con la cual no solamente descubrí lo que es evidente, las fachadas de los grandes monumentos, sino encontrar en aquello que ya estaba prácticamente desdibujado una cornisa que revelaba lo que había sido ese lugar. Y bueno, también fuimos comentando de Querétaro, de su sociedad, de su trabajo, de su formación. Llega un momento, yo termino esta fase de investigación, he de decirles que también, como hay otros fondos de fotografías relativos a Querétaro, pero yo conocía muy poco. Entonces traía el ponche de imágenes y con él las buscábamos calle por calle hasta que dábamos. Entonces yo entendía de dónde se había tomado la fotografía, más o menos de qué época era, porque no todas están datadas, en fin, fue un muy valioso colaborador. Entonces fue surgiendo una amistad y yo descubriendo el acervo tan valioso que él había construido, empezamos a hablar de hacer un libro, porque una de las cosas que hasta la fecha sucede en Querétaro es que es muy poco agradecido con sus creadores. Hay pocos trabajos serios de investigación y publicaciones de sus grandes artistas. Muchos de ellos, historiadores incluidos, ya están en el olvido más injusto y más inmerecido. Entonces, hablamos, platicamos, ya había tenido el reconocimientos, premios, exposiciones, o sea, no era una persona nueva, ni mucho menos, pero sí efectivamente se dio cuenta de que si no hacíamos una obra de su trabajo, se iba a perder, se iba a olvidar. Entonces, bueno, pues comenzamos esa travesía, comienzo a grabarlo, pero desgraciadamente ese año que empiezo a grabarlo, él enferma, lo operan, sale mal la operación y a los 2-3 meses él fallece. Entonces el trabajo se quedó inconcluso y su archivo ha tenido muchos avatares. Entonces quiero decirles que este trabajo que les presento ahora ha tardado mucho porque ese archivo ha tenido una suerte muy ingrata. Pero, por fortuna, en el Centro Queretano de la Imagen conseguimos presupuesto, se empezó a hablar ya más en serio de una publicación y eso alentó que su hijo que trabaja con nosotros, Miguel Ángel Galván, se diera la tarea de hacer un auténtico rescate del archivo. Entonces, bueno, pues cuando empezamos ese trabajo el año pasado, yo partía de más o menos 400 fotografías, haciendo mucho esfuerzo, quizá a 1000. Por fortuna ahora está muy rebasado ese número de imágenes. Y bueno, esto permite un mejor trabajo, pero al mismo tiempo lo hace más lento, al mismo tiempo lo hace más complicado. Entonces yo tengo la esperanza
de que muy pronto, muy pronto, termine lo que sería, ya me resigné a que fuera el primer trabajo. Es tan amplio la obra de don Esteban que imposible dedicarle en tan corto tiempo una publicación completa. Entonces, esto digamos que forma parte de los adelantos de este trabajo que se está haciendo, un poco a matacaballo de alguna manera, pero no tanto, porque cuando uno piensa, pero ¿cómo tan rápido si tuviste 25 años para hacerlo? Pero esos 25 años en realidad se reducen a unos cuantos meses, porque aquí en Querétaro y en el patrimonio cultural de la nación, pero sobre todo en Querétaro, todavía hay una política muy endeble para proteger nuestro patrimonio cultural. Se habla mucho de la arquitectura, pero incluso en la arquitectura falta mucho por hacer. En lo que tiene que ver con este tipo de patrimonio cultural, todavía nos falta muchísimo terreno para que las instituciones asignen recursos materiales y humanos. Y es una verdadera desgracia, porque toda una generación importantísima de fotógrafos queretanos ya nadie los recuerda, y que dejaron un legado que está medio perdido, pero el esfuerzo para recuperarlo pues no puede ser nada más individual. Entonces, bueno, me voy a referir a don Esteban, comenzando por quién fue don Esteban. Don Esteban nace en 1927. Es una fecha muy interesante, porque aunque ya se está saliendo del periodo más crítico y violento de la Revolución Mexicana, se está viviendo ya las consecuencias económicas, sociales y políticas de ese gran movimiento nacional. Nos dice don Esteban, por aquel entonces Querétaro atravesaba por una época muy triste. Los templos estaban cerrados. Fue cuando el gobernador Saturnino Somio cerró el colegio civil. Este es el contexto donde es la guerra cristera y donde sucede toda una transformación para Querétaro muy importante. No voy a poderme detener mucho en los contextos históricos, pero sí quiero hacerles una advertencia. Las imágenes son tan atractivas que luego se nos olvida de dónde vienen. Querétaro no es ningún paraíso en ningún momento de su historia, pero las imágenes nos dan esa idea idílica. Entonces, de vez en cuando voy a hacer algún punteo del contexto histórico, pero bueno, aquí es cuando se hace el reparto agrario. Querétaro, donde una de las riquezas y orgullo pues van a ser estas grandes haciendas, esta producción lanera, etcétera. Bueno, viene la revolución, viene el reparto agrario y todo ese sistema de producción se acaba. Y tiene que surgir otro, pero en ese momento, lógicamente, la respuesta social pues es muy fuerte. Y luego viene esto que es bien interesante, donde él explica cómo llega la fotografía. Entonces, pues, por supuesto, no era eso desde el principio, ¿verdad? Entonces su papá quería que fuera sacerdote, y bien chiquito lo meten al seminario, y resulta que era súper travieso, total, que no sirvió para sacerdote y se salió. Después su papá creyó que podía ser escultor, porque veía con mucha atención cómo trabajaba en la escultura. Entonces lo pone a estudiar, pero tampoco, no le sirve. Después quiso que fuera músico, o sea, se dan cuenta, viene de una familia de artistas. Entonces quiere que sea músico, lo pone a estudiar con don Fernando Loyola, que era el máximo músico de entonces, y que también dejó un gran legado musical, y tampoco. Entonces el papá, ya desesperado, dice, bueno, pues algo tienes que hacer. Entonces don Esteban dijo, bueno, pues voy a trabajar. Entonces se pone a trabajar y a estudiar. Entonces es muy interesante, porque en una familia clase media queretana, dedicados al arte, a la docencia, ser obrero
era como bajar de categoría. Pero sucede lo que vamos a ver, de que también hay estas coyunturas en Querétaro muy afortunadas para los trabajadores. Entonces él nos dice que a los 18 años se va de peregrino, le encargan una cámara, nunca había tomado él fotografías, toma fotografías y toma una que a él le causa mucha impresión. Y esa fotografía, que es de la peregrinación, la ve el dueño del periódico, el señor de la isla, y la publica. Entonces imagínense el impacto para un jovencito de 18 años. Su primera foto, primera plana. O sea, y él a partir de ahí queda prendado de la fotografía. Y esta es la imagen. Don Esteban, a lo largo de 50 años, fue documentando la peregrinación. Y ya de ahí sale un tema de tesis, un libro bellísimo de fotografía, porque hay muchas fotografías de diferentes años y de diferentes momentos de la peregrinación. Entonces vemos desde cómo va cambiando la vestimenta aquí en esta imagen, pues la gran mayoría son hombres, y son, más bien todos son hombres, y vienen con una vestimenta muy de campesino, muy de campo. Y lo tenemos ya en las más recientes que le tocó ahí fotografiar, pues ya vemos cambios muy interesantes que hablan de un desarrollo social. A él le preocupó mucho, por la influencia del papá, la falta de formación. Y es que decía, bueno, ¿dónde voy yo ¿dónde hay una carrera? Así como hay una carrera para músico, hay una carrera para pintor, ¿dónde hay una para fotógrafo? El único fotógrafo que se conocía en la ciudad era el ambulante que tenía su cámara ahí con un caballito, y bueno, que le tomaban las fotos. Era muy comercial. Entonces él empieza a buscar dónde formarse y encuentra a lo que fue el primer club fotográfico de Querétaro, y se pone en contacto con un hombre fundamental para la cultura queretana, que fue don Germán Patiño. Don Germán Patiño, desde 1915, había instituido en la Academia de Bellas Artes la cátedra de fotografía. Fue el primer queretano que le dio a la fotografía el estatus de arte y le integra. Después, ya como director, fundador del Museo Regional de Querétaro, abre el espacio del museo para que se reúnan estos fotógrafos. Y una cosa que es muy importante y que en algunos de los trabajos tiene que desarrollarse, es que este museo, esta época y este club eran tremendamente democráticos. Iban de todas clases sociales, de todas procedencias. El museo estaba abierto para todos y había una fraternidad. Entonces empiezan a dar los que tenían y los que le hacían más a doña Esteban, pues eran los ingenieros, maestros, gente que tenía muy buenas cámaras, muy buenos recursos económicos, y empiezan a ser pues los maestros. Cómo funcionan estos clubs, ¿no? Donde hay como una enseñanza mutua, pero los recién llegados pues van aprendiendo de los que ya están ahí antes. Entonces empiezan a hacer concursos, y don Esteban descubre que sí le puede a la fotografía. Y esto es muy afortunado, porque muchos de ustedes sabrán que a veces tenemos mucha ilusión de algo cuando somos muy jovencitos, pero luego resulta que no tenemos habilidades, que no tenemos la capacidad, que no se nos da. Por mucho que le pongamos, no se nos da. Yo hubiera querido ser cantante, pues no, la voz nunca me ayudó. Entonces la cosa interesantísima con don Esteban es que le atina, tiene habilidad, tiene ojo, tiene sensibilidad. Entonces, bueno, empiezan a hacer sus ensayos, sus concursos, él gana. Y una de las cosas que hacía este club eran excursiones, iban a buscar. Entonces, imagínense este gran cambio para una persona que ve, pues sí, puede uno ver el paisaje, pero ya vas con un grupo de personas
que van buscando la belleza, van buscando la luz, la sombra, el ángulo. O sea, ya no es apretarle y a ver qué sale, sino ya es ir aprendiendo y ir trabajando y ir haciendo experimentos. Es una etapa de experimentación que él hace en el Museo Regional, y ellos son sus primeros maestros y con los cuales aprovecha pues, muchísimo. También su carrera la va a desarrollar de una manera muy importante como periodista, como reportero. He de decirles que le pagaban muy bien como obrero. Él fue obrero de la Concordia, y la Concordia fue una fábrica interesantísima, que es otra de las que hace mucha falta hacer trabajos de investigación, porque se peleaban a los trabajadores. Era una fábrica que se robaban a los trabajadores, les subían el sueldo, les daban prestaciones, en fin, era un momento de esplendor para el trabajador queretano. Y claro, empiezan a llegar trabajadores de fuera, porque las condiciones de trabajo son muy buenas. Entonces don Esteban, un poco en su relato, que lo estoy entrevistando, dice, entonces a mi papá ya no le pareció tan mal que fuera obrero, porque pues ya llevaba bastante dinerito a la casa, le pagaban muy bien, y bueno, entonces podía dedicarse casi altruistamente, o más bien completamente altruistamente, a la cuestión del periódico. El periódico, cuando él empieza, no solamente no gana, sino que él tiene que poner de su bolsa, pero también tenía mucha pasión por todo lo que era la prensa. Era igual, así era un fotógrafo, era un fotoreportero. Él logra cosas muy importantes en Querétaro por su dedicación, por su congruencia, y abre servicios gráficos Galván. Esto también es muy interesante porque cuando yo lo entrevisté, era muy claro que él no quería tener un estudio fotográfico. O sea, donde la gente iba a hacerse la foto de la boda, estas que tenían el telón atrás. Él hacía todo eso, pero Servicios Galván fue el primero que funcionó como una agencia de fotografía en Querétaro. Salía a la calle por petición o por cuenta propia, por eso su archivo es tan interesante, porque muchos de sus trabajos pues se los pagaban, pero en lo que él iba, pues iba tomando lo que era para él, lo que funcionó como su archivo. Entonces, bueno, él hace este negocio y fue muy interesante porque él, yo creo que sí fue de los primeros artistas de la fotografía que no solamente vivió de la fotografía, sino para la fotografía, y fue combinando a lo largo de su vida. Les decía que en esto donde dejaba ahí sus quincenas era haciendo publicaciones que tenían cortísima vida, pero que eso también le permitió adentrarse en todo lo que era la impresión de los periódicos, todo lo que era la prensa, la ilustración, etc. Además, bueno, siguió él trabajando al servicio de empresas importantes, como el Amanecer, que después fue el diario de Querétaro. Trabajó para PECIME, trabajó para Banamex, trabajó para ICA, para Ingenieros Civiles Asociados. Él también trabajó. Esta es una muy breve muestra de algunos de estos trabajos que hace para PECIME. Aquí vemos una Olga Briskin súper atrevida, y una Sasha Montenegro en su esplendor de juventud, ¿no? En su belleza. Él siempre buscaba que estos trabajos fueran algo más que un retrato, que lo que le pedían era un retrato, y estuvo buscando más. Estos son muy breve ejemplo de esta parte del trabajo de don Esteban. Otra cosa también bien interesante, al ser un reportero, al ser contratado para campañas políticas, eso le permitía viajar al interior del estado, y ahí fue donde descubrió pues toda esta maravilla que había en la Sierra Gorda. Entonces empieza a fotografiarlas, son de las primeras fotografías que se difunden y llegan a ser tan impactantes que forman parte del discurso oficial para empezar a atraer
vienen norteamericanos, académicos norteamericanos, a estudiar a estas maravillas culturales. También va a ser este trabajo ya de autor, en donde le interesan estos personajes que tienen como carácter. Nosotros vemos una camisa raída, pero ese cigarro que parecería el que nunca se despega de la boca, está ahí siempre buscando, ¿no?, estos personajes. Este es uno de los retratos que me han llamado la atención por el contraste que hay entre la vestimenta y la actitud. Se puede decir que tiene una actitud como altanero, ¿no?, una actitud como sobrada. Y bueno, la otra es esta, a partir de un campanario, esta vista que él está buscando de esos paisajes. Otro de los momentos importantes en la formación de don Esteban va a ser gracias a que se funda en Querétaro un instituto de tecnología auspiciado por el gobierno de Italia, que estuvo en Santa Rosa de Viterbo. Pongo esto porque por primera vez en este trabajo de fotografía, don Esteban tuvo un crítico conocedor. El director de la escuela era un italiano formado muy rigurosamente en la academia, que le exigió lo que nadie le había exigido, porque la intención era ilustrar este libro con los murales del Salón de la Historia. Entonces él hace eso y documenta el proceso de trabajo. Habían puesto a otro fotógrafo importante de Celaya que no dio el ancho. Entonces fue muy importante porque este italiano le enseña, es como ese momento en donde a don Esteban dice, hay otros papeles, empieza a imaginarse más cosas. Bueno, en un momento en que Querétaro ya empieza un despegue económico. Querétaro había pasado por un periodo económicamente muy, muy malo, muy complicado, porque los capitales se habían ido del campo a la ciudad. Muchos capitales queretanos se invirtieron en la Ciudad de México. El esplendor de la Ciudad de México, que se va a dar después en los 30, 40, 60, hasta nuestras fechas, viene de capitales que salen del interior del país. Y uno de esos capitales pues, van a ser los capitales queretanos. Y está surgiendo también Monterrey. En Monterrey están yendo los hijos de las familias queretanas de alcurnia para estudiar en el TEC de Monterrey. Y ahí llevan su primera exposición. La primera exposición de don Esteban es de los monumentos queretanos, de los edificios queretanos. Entonces, de alguna manera, él se va a ir especializando en la arquitectura. Pero también he de decirles que gracias a su papá, que era maestro de dibujo, pintor, él le enseñó a ver arquitectura. Entonces, el papá finalmente, ya cuando don Esteban ya estaba más interiorizado y buscando belleza, recurre al papá, y esto hace que aquella brecha que se había abierto porque no estudiaba todo lo que le propuso el papá, ni sacerdote, ni escultor, ni músico, ni nada. Después sí hay tiempo para que don Esteban se acerque al papá y a través de sus enseñanzas pues pueda ver la arquitectura desde el punto de vista estético. Vamos a entrar son pinceladas, no podemos de momento hacer más. Espero que cuando mucho, en los primeros meses del próximo año, ya los esté invitando a la presentación del primer trabajo. Ya habrá otros autores, otras personas que sigan estudiando a don Esteban. Entonces voy a empezar con unas imágenes que son interesantes. Como ustedes verán en la primera, vemos cuando todavía eran danzantes más que concheros,
y tienen estos trajes largos. Y en la segunda imagen pues ya los vemos ya más encueraditos como los tenemos ahora, y que bueno, esta es una de las prácticas culturales permanentes en Querétaro hasta nuestros días, y que ha sido tan interesante que ha integrado a los recién llegados. Yo no tengo la estadística como para poderlo afirmar, pero yo creo que por lo menos el 50% de los danzantes que tenemos, de los concheros que tenemos en Querétaro, no son queretanos. Les ha encantado a los recién llegados, familias enteras se han integrado a todo esto de ver, y qué bueno que el arraigo que sea así, sea en esto. Luego traigo un ejemplo, este sí ya es histórico, que es la fiesta de la Covadonga. Y digo histórico porque se acabó. Hace unos pocos meses atormentaba yo a Araceli Ardón, ¿qué me podía decir de esta fiesta? Porque yo ya no la vi. Yo cuando llegué a Querétaro hace 35 años, esta fiesta ya no se hacía. Y es una fiesta de la hispanidad, porque Querétaro tiene una vena hispanófila que a veces le omnibula la inteligencia y la creatividad, pero por fortuna no es completo. Entonces, bueno, aquí tenemos este paseo que se hacía de las familias bien de Querétaro para festejar la reconquista. La fiesta de la Covadonga fundamentalmente es lo que se conmemora, la reconquista, la caída de los moros. Entonces esto se hace en todas las colonias de ultramar, así les decía, ¿no? Pero se dejó de hacer, incluso en la Ciudad de México, que era un gran fiestón, ¿no? Se dejó de hacer. Y esto nos habla muchísimo. Estas fiestas tienen mucho que ver con esa España de derechas, supercatólica, intolerante, que es la de Franco. Y cuando eso se termina y viene el destape español, que algunos de ustedes quizá lo registraban, algunos no habían nacido, pero fue muy interesante y se llamó del destape porque era literalmente destape. O sea, fue cuando ya empezaron los desnudos en el cine y en fin, empezó la movida, Almodóvar, poco después, etc. Pero estas imágenes pues ya no se repitieron. Es un Querétaro que se acabó, que se transformó. Ahora pasamos a otra de las tradiciones que permanecen hasta nuestros días, y con esto quiero un poco que hagan la comparación. ¿Qué desaparece y qué permanece? ¿Y por qué? Entonces vamos a tener festividades muy tradicionales, pero resulta que se acabaron, y otras que no se acaban y que son súper exitosas, ¿no? Entonces igual todos los recién llegados abarrotan el centro histórico, no se puede pasar en diciembre porque ya están los carros bíblicos. Entonces vemos, estaban los originales, eran llevados por mulas, que vemos aquí ya lo lleva un tractor, y bueno, pues viene toda la gente de las rancherías, es una gran fiesta. Otro episodio de estas fiestas, ya más moderno, va a ser lo de las reinas. Y también aquí es bien interesante si hacemos el fenotipo de cómo ha ido cambiando también la idea de lo femenino, la idea de lo belleza femenina en Querétaro, porque su máxima representante van a ser estas reinas de la Navidad. Bueno, aquí empieza también esto, don Esteban fue muy cercano a varios gobernadores, Calzada fue uno de ellos, y aquí lo vemos con su muy hermosa y joven esposa, yendo a una función de teatro. Y bueno, aquí está el origen también del teatro de Querétaro. O sea, don Esteban va a tomar de todo, es un archivo riquísimo. Me apuro un poco. Bueno, y también está este contraste de ya no son nada más las reinas, todas virginales, todas así muy puras, etcétera, sino que ya empieza a llegar esta mercantilización de la imagen femenina, ¿no? Y empiezan los concursos de belleza, que a don Esteban pues le toca capturar, yo creo que fue de los primeros que capturan los concursos de belleza. Pero también está surgiendo otra mujer, una mujer que ya tiene actividad
nuevas en la industria como profesionistas, como técnicas. Ya no está el rebozo, ya están ellas integradas a una vida productiva. Y hay una serie de fotografías muy bonitas donde Esteban va a hacer retratos de los diferentes oficios, actividades que tenían las mujeres en ese momento en las fábricas. O sea, para historia de género es entonces también vemos cómo la tecnología va llegando y la integración de las mujeres a este auge de Querétaro, que se va a dar con el proceso de industrialización a partir de los 60. Va a ser un impulso impresionante. Pero también está este Querétaro que por fortuna sigue, que son estos músicos de la calle. O sea, esto no desaparece. Pues lo que quiero decir es que la cultura no va a una línea así recta y de rupturas y se acaba de rupturas. No, es muy diverso y tenemos muchas pervivencias. Claro, estos son oficios como ¿cómo se llama? El pifanero, que siempre está en peligro de extinción. Yo desde que llegué a Querétaro están haciendo trabajos de un arte en peligro de extinción. Entonces, por fortuna ha tenido un proceso lento. Están también los músicos, que Querétaro es muy musical, es impresionante. Yo creo que así es de los estados del país que tiene un desarrollo musical a todos los niveles, desde el nivel popular hasta lo más alto del virtuosismo. Esas son cosas que a mí me agradaron mucho cuando yo llegué a Querétaro. Mis compañeros en el Museo Regional, los custodios, todos sabían tocar un instrumento musical. Todos sabían modular la voz, o sea, cantaban, cosa que verdaderamente en mi caso siempre me seguirá impresionando. La gente que puede cantar bonito, que canta bien, siempre me maravilla. Entonces, bueno, muchos de mis compañeros se recibieron del conservatorio y eran mis compañeros custodios. Por eso también fue tan fácil trabajar con ellos, porque su materia de trabajo no era la escoba y el recogedor, su materia de trabajo era el patrimonio cultural. Y nos pudimos llevar muy bien. Este es otro de los oficios que va a capturar. Hay más de este tipo. Nada más es una pincelada de lo que contiene este archivo, Malpuro. Esto que cuando llegué a Querétaro hace 30 años todavía se repartía la leche bronca, así. Todavía hay leche bronca en Querétaro, ya no llega así, pero está ahí en Ezequiel Montes. Es muy buena, por cierto. Y luego, bueno, pues se siguen usando los métodos tradicionales de agricultura, porque nosotros lo que vemos ahí pues es un instrumento que viene pues del paleolítico. Entonces, pero sigue sirviendo. Cuando todo se acabe, si hay alguien que sepa manejar la coa, no nos moriremos de hambre. Y este es el Querétaro que va llegando, el Querétaro de la industria. Se van a ampliar los márgenes de la ciudad, se va a salir del centro histórico, se va a desbordar el centro histórico. Vemos también una ganadería ya moderna, diferente, donde se está cuidando no solamente la raza, porque había razas muy buenas en Querétaro, una cuenca lechera importantísima, sino que ya se está metiendo pues más lo que dicta las normas sanitarias, etcétera, ¿no? Luego vienen unas muy bonitas. Disculpen que está medio atropellada esta lámina, pero es que quería yo meter todo, pues no se puede. Esta es la inauguración de Singer. Esta fábrica fue muy importante, fue la primera fábrica Singer que se pone en México. La primera viene para Querétaro. Entonces es muy chistoso, porque yo no sé a quién se le ocurrió, es una cosa que me encantaría saber, que hicieron todo un performance y ponen las diferentes modelos de máquinas Singer con mujeres vestidas de la época. Entonces tenemos en esta primera que está una mujer con su vestido largo
y esa máquina que está ahí es la que yo heredé. Nada es de un solo color. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a un grupo de ingenieros en una nave industrial de lo que va a ser Tremec. Además que en ese momento la coyuntura económica internacional, nacional e internacional, es maravillosa. Es el gran periodo de sustitución de importaciones. Es el gran periodo donde México empieza a producir bienes de consumo, donde ya la artesanal está quedando desplazada por la industria, y Querétaro le toca estar a la vanguardia. Hay muchos factores por qué sucede esto, no me voy a extender ahí, pero algún día, si nos dan ganas de hacer una historia gráfica de la economía queretana, don Esteban también tiene con qué. Cuando viene este auge, una de las cosas que son un problema es que no hay escuelas en Querétaro. No hay escuelas. Los gobiernos habían descuidado tremendamente la educación, hasta de las élites, por eso se iban a estudiar a Monterrey, porque aquí no había, o la Ciudad de México, porque aquí no había. Pero, ¿qué sucede? Las empresas dicen, no, pues yo necesito mano de obra calificada, no nada más hacer para leer y escribir, necesito que ya le metan a la tecnología. Entonces se crea la primera escuela industrial, el CECATI, y la crean los industriales. Y son los industriales, por su conveniencia, que ponen dentro de las fábricas capacitación, que por supuesto contaba como parte del trabajo. Luego que es una época dorada para el proletariado queretano, porque va a tener todo para crecer, y muchos la aprovecharon. Muchos la aprovecharon, y sí, Querétaro tuvo muchos beneficios de este ascenso, porque tuvieron que crear escuelas que no había. Todavía en los 70 se empezaban a abrir las secundarias fuera de la capital. O sea, imagínense el atraso. Tienen menos de 20 años que tenemos, iba a decir sucursales, no, planteles de la universidad en la sierra. O sea, tenemos unos rezagos todavía muy fuertes. ¿Cómo vamos a dar el gran brinco? Pero los jóvenes lo están dando, para sorpresa de todos. Bueno, entonces aquí vemos esta inauguración, está el gobernador, que fue importantísimo para la historia económica de Querétaro, que es Manuel González de Cosío. Y bueno, vemos también en las fotografías de los alumnos, vamos a ver los cambios que van a suscitarse. Otra parte ya es esta ciudad, que a veces es lo más conocido del trabajo de don Esteban. Entonces empiezo con una foto temprana, pero significativa, que es la demolición del Cine Goya. Para mí fue una sorpresa estas imágenes, porque él realmente no estaba tan consciente de qué significaba. Esta imagen es cuando se prolonga la calle de 16 de septiembre. La calle de 16 de septiembre empezaba aquí en Corregidora y terminaba en Juárez. Era una cuadra, pero ya había que... Y esas son de las cosas que dan un poco de tristeza, pero es un sentimiento como anacrónico. Porque digo, bueno, ¿qué les costaba irse por otro lado? Porque tenían que destruir lo que ya estaba hecho. Bueno, pues se lo he hecho. Y ese cine es donde estaba la casa del insurgente queretano Epigmenio González. Entonces abre el 16 de septiembre. Pero le siguen, porque ya esa el 16 de septiembre se van a echar lo que era la gran casa de la Llanta. En fin, ahí queda toda esa parte y llega hasta Allende. Hasta Allende llega la calle. Ya después vamos a ver otro hasta que llega hasta donde está ahora, que es hasta Guerrero. Bueno, pues esa historia empieza con esta. Y porque en ese momento hay una gran indiferencia en las élites por el valor de los edificios antiguos. Los consideran feos, malos,
poco prácticos y lo que quieren es demolerlos. Pero ahí aparece nuestro líder cultural, don Germán Patiño, que dice no, ya hay leyes federales para proteger el patrimonio. En Querétaro no había una legislación propia para proteger el patrimonio cultural. Hasta 1949, cuando está el secretario de gobierno único de don Germán Patiño, Miguel Patiño, es que se hace la primera ley de protección del patrimonio cultural de Querétaro. Y bueno, vamos a ver esta transformación y en este afán de abrir avenidas. Ya empieza el coche, la clase media va en ascenso, hay más coches, hay más posibilidades, hay más colonias, ya la gente no vive tan apiñonada en el centro, se empiezan a abrir nuevas colonias, nuevos fraccionamientos, es importante la vialidades. Entonces aquí tenemos una imagen, una panorámica de lo que es Avenida Zaragoza. Y esta parte arbolada que ven aquí, esta parte de aquí es la Alameda. Don Esteban, pues va a ser, tiene su acero, es muy interesante. Hace todo este trabajo de todo lo que son los monumentos arquitectónicos. Las calles, aquí vemos muy cerquita, todavía está el muy llorado Cine Plaza. Este es el Museo Regional. Y traje esta fotografía que está de un retablo, porque también eso ya es historia pasada. Eso ya no existe, ya no está en el museo, y fue una de las batallas que mi sindicato trató de dar a la imposición presidencial, porque resulta que don Eduardo Loarca dice, no, pues hay que rehacer el museo y pues ¿dónde agarro piezas? No, pues mire, hay decomisos, se los traen para Querétaro y también hay un depósito enorme en Cuautitlán. Vaya usted y escoja a ver qué quiere, ¿no? Entonces se traen ese retablo, pero es un retablo hechizo, porque se traen piezas y aquí las arman, muy bien armadas, queda perfecto el retablo, yo lo conocí. Lamenté muchísimo todo lo que pasó, se arregla muy bien y queda en estancia preguardiana. Y de la noche a la mañana viene toda una comisión y resulta que no, que ese retablo lo está reclamando el pueblo, es de Hidalgo, pero ya no recuerdo de dónde, ¿te acuerdas? ¿De dónde? De Acolpan. Aquí le tocó a la restauradora ese capítulo tremendo de nuestra historia, lo defendimos como pudimos, periodicazos y de todo, y se lo llevaron. No era nuestro, pero de alguna manera ya era nuestro. Y el detalle, cuando lo van a colocar, no cabe donde habían dicho que iba. Así que todavía a nosotros nos queda la duda si realmente era de ese lugar. Que no era queretano, sí, no era queretano, pero que nos iba muy bien, también nos iba muy bien. Entonces eso ya no existe, por eso lo pongo como testimonio de lo que fue. Y bueno, las fotos del Museo Regional tiene varias de diferentes procesos que ha atravesado el Museo Regional muy interesantes. Tú me dices, Valentín, si no me estoy pasando demasiado. Bueno, rápido. Esta es una imagen muy bonita, que yo sí pienso que son de las que siguen atrayendo, ¿no? Donde cualquier paseante de pronto dice, me voy a sentar un ratito. Jardín Cenea sigue siendo muy concurrido, sigue siendo de los lugares que se gozan, que permiten una tranquilidad en el trajín. Después la otra imagen es poco reconocible, sobre todo para los que tienen menos de 30 años, porque esta plaza de la Corregidora ya está hecho un horror. Yo ahí nuevamente a las autoridades municipales, no es posible, tanto que se enojan con los ambulantes y permiten la invasión de la vía pública, porque esto es invasión de la vía pública y eso más o menos se les ha contenido.
ya querían echarse encima de las jardineras. Entonces es lamentable, y ahí es donde sí se requiere la participación de la sociedad, tanto de los antiguos como de los recién llegados, de defender nuestro patrimonio cultural, defender nuestros espacios públicos, que no se conviertan en espacios privados, que es lo que ha venido pasando en las plazas de Querétaro. Se fue muy rápido. Bueno, les decía yo que no todo es una historia de un solo color. El progreso y esta idea de que hay que modernizar Querétaro, que pues ya hay cosas que pues ya pasaron, ya estamos en otro momento, ¿no? Entonces se valora poco, y la calle de Corregidora es nueva, no existía, era de donde tenemos aquí el jardín de San Antonio a donde está la Academia de Bellas Artes. Era ese tramito nada más, y pues le dan hasta allá, hasta llegar a Zaragoza, y del otro lado hasta llegar a lo que es Avenida Universidad. Yo en una de las conferencias preguntaba que por qué no había protestado, que se habían llevado joyas arquitectónicas, y una señora queretana muy amable me dijo: ¿sabe qué, maestra? No protestamos porque nos pagaron muy bien. O sea, y es que en ese momento son vecindades. O sea, no es ahora los hoteles que tenemos, no son de 3,000 pesos la noche, ¿no? Estamos hablando de vecindades con unos servicios muy precarios, que no tienen las instalaciones sanitarias que deberían de tener. Entonces, cuando toda esta gente la sacan del centro histórico, van a las nuevas colonias, y sí es un progreso, porque están en habitaciones con todos los servicios sanitarios. Hubo muchas facilidades también, y bueno, esto es la complejidad de estos procesos, no están en una sola línea. Y otro de los trabajos que siempre se están haciendo en Querétaro y tendrán que seguirse haciendo son los drenajes. Por eso puse esta imagen, y que gracias a los drenajes es que sabemos un poco más del pasado precolombino de la ciudad de Querétaro, porque nunca ha habido un proyecto arqueológico de la ciudad de Querétaro. Todo lo que tenemos ha sido por rescates, y bueno, tenemos poco, pero tenemos más que antes. Esta es parte de lo que se va a demoler, este mercado que estaba pues justo acá donde está la Plaza de la Constitución. Y bueno, pues vemos estas imágenes que son verdaderamente un testimonio de este proceso. Aquí sí nos tocó un pedacito del capitalismo salvaje. Aquí tenemos otra vista de cómo queda, ¿no? Donde están esas pilares, es lo que les enseñé, que acaba esto. Donde estaba la demolición, aquí ya abrieron la calle y están haciendo las fachadas. Después nos dio por hacer así como un poco falsificaciones, digamos, ¿no? Para que armonizara, se hacen fachadas pues, que pretenden ser antiguas, pues no. Y bueno, tenemos se convierte en una plaza cívica, y bueno, también eso es para la historia, porque tal plaza pues ya no existe. A don Venustiano Carranza me lo mandaron por otro lado, y bueno, siempre fue importante políticamente hablando este lugar. Y bueno, otra de estas imágenes que es enfrente de Santa Rosa de Viterbo, y también los propósitos eran nobles. Era para darle vista a Santa Rosa de Viterbo. Y dices, bueno, pero pues también puede haberle dado. En ese momento es lo de la época, y se hace una plaza que los arquitectos de la UNAM le llamaban Plaza Coca-Colonial, porque quería evocar lo colonial, pero en realidad pues es lo que vemos ahora en la plaza de Mariano de las Casas. Es Mariano de las Casas, que también ha tenido diferentes transformaciones. Este es uno de los últimos capítulos feos, fuertes. Esto ya fue en el gobierno de
Antonio Calzada, en donde esta esquina, como ustedes ven el Teatro de la República, igual, para que luciera el Teatro de la República había que recortar las contraesquinas y dejar así ese espacio ochavado que luego la gente piensa que es el original y pues no, lo hicieron a fuerza. Entonces vemos cómo se traslada. Y esto fue un gran escándalo internacional. Yo creo que fue el primer escándalo internacional donde protestan figuras como Octavio Paz, Rufo, toda la intelectualidad y artistas protestan y ¡zas! En una noche se lo echan. Y bueno, recortan los otros edificios para que queden como los vemos ahora. A algunos les gustará que quedó mejor, que en realidad no se perdió nada, que se conservó el balcón, pero la verdad es que se demolió lo original y se le quitó autenticidad, que son dos valores fundamentales del patrimonio cultural. Para esto, este escándalo fue importante, fue internacional, ya interviene como, porque eso ya calmó al gobierno estatal y municipal y ya no se pudieron hacer atrocidades de ese tamaño. Se han hecho otras, pero más chiquitas y no por el Estado, sino por los propietarios particulares. Ya termino rápidamente el Querétaro que se está construyendo, la Plaza de Toros, los grandes personajes que llegan a la inauguración como Eloy Cavazos, el Querétaro que se va acomodando, esta arquitectura que están aquí, esos departamentos, se empiezan a hacer los andadores, se empiezan a quitar los coches. Entonces viene esta contradicción tan terrible, ¿no? Demuelen cosas para que pasen los coches, después cierran las calles para que se pueda gozar el centro histórico. Igual me voy a ir rápido porque sí quiero, esta es una fotografía aérea, es muy importante, también por razones tanto de urbanismo como también de desarrollo social. Uno de los grandes descubrimientos que hace don Esteban es valorar la sierra a través de la fotografía. Sirve para eso. Eso, lo que no es visto, no es adorado, es real. Si nosotros no tenemos una imagen para concebir cómo es la sierra, ni nos interesa si la destruyen. En cuanto tenemos esas imágenes, empezamos a ver la importancia de lo que hay allá. Entonces, bueno, empiezo con una donde está la Peña de Bernal, que ya está en estas inmediaciones que van a buscar, y los enormes trabajos que tuvieron que hacerse para abrir la primera carretera de la ciudad de Querétaro a la Sierra Gorda. Se iba, hay una narración muy bonita que se recupera en el trabajo que estoy realizando, de cómo llegaban a la sierra, en jeep, en mula, a pie. Era una verdadera travesía y don Esteban jamás soltó la cámara. Vamos a ver muy poquitas de esto que él va a captar. Él está acompañando a los ingenieros que están haciendo estos trazos. Después también acompaña a los candidatos en las campañas políticas. Y bueno, pues vemos parte de esa arquitectura vernácula, unas ya no se conservan, otras sí se conservan, y para el medio de ahí pues resolvían muchas cosas estas. Rápidamente pues están las joyas de la corona de la sierra, ¿no? Que son las lesiones, y que él me decía, dice, yo las conocí con su pátina, dice, eran hermosas, dice, ahora yo las veo como muy pintadas. No, sí es mucho el contraste, Y en algunas de estas imágenes vemos partes que ya no existen. Y bueno, he querido dejar esta como un guiño a mi amiga, la arqueóloga Elizabeth Mejía. Yo juraría que una es ranas y la otra es toluquilla, pero yo no soy experta. Pero van a ser las primeras imágenes que se conservan de estos recorridos, son de Esteban de Pablo.
también tiene algunas del Cerrito, pero estas de la zona arqueológica pues son muy interesantes por todo lo que en ese momento se va a valorar. Estas imágenes no formaron parte de la colección oficial. En la colección oficial únicamente se incluyó lo de Reynón y únicamente la arquitectura religiosa, ni siquiera la arquitectura civil. La arquitectura vernácula tampoco se le consideraba valiosa, pero don Esteban la capturó porque él sabía que sí era valiosa. Entonces le pagaban por una cosa, él hacía lo que le pagaron, pero además hacía su propio trabajo. Y bueno, por fortuna tuvo reconocimientos, fue más de 50 años, murió el 13 de julio de 1999 a la edad de 72 años. Su trabajo es un gran aporte a la historia cultural, social y económica del Estado. Querétaro fue uno de sus grandes amores, además de sus hijos, de su familia. Entonces, bueno, tenemos una riqueza impresionante. Esta imagen es una de las que van a ser premiadas por el ven estas imágenes. Igual que en Querétaro no se consideraba que esto fuera bello, pero fuera de Querétaro sí. Y bueno, termino las gracias y con una estrella del cine mexicano, Nariosa Pelufo, que fue una de sus musas. Él verdaderamente estaba enamorado de Ana Bernal. Pues muchas gracias.